Buenas noches. Hoy estamos con el gobernador Gerardo Zamora, que ustedes recordarán una entrevista anterior con él en este mismo ciclo. Fue justo en el comienzo de la pandemia, el 21 de marzo de 2020. La crisis sanitaria recién comenzaba, aún no se sabía las consecuencias sobre la salud y sobre la economía. El cintillo que acompañó aquella edición impresa era el Néstor Kirchner del Norte. Así hemos presentado las analogías entre su figura y la del fallecido expresidente, y marcamos una serie de similitudes. En 2019 Zamora había ganado su elección con el 75% de los votos. Es de origen radical, era el último representante de la transversalidad política, pero esta semana un radical, pero dentro de Juntos por el Cambio, acaba de sacar un porcentaje casi igual, 76%, es Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que acaba de ser reelecto. La página de la Gobernación remarca los indiscutibles antecedentes radicales de Zamora. Fue presidente de Franja Morada de la Universidad Católica de Santiago del Estero, siendo adolescente, presidente del Centro de Estudios de la Facultad de Abogacía, de la Universidad Católica, también de su provincia, durante 2 periodos, presidente de la Juventud Radical, también durante 2 periodos, vicepresidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, presidente actual del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, diputado provincial de Santiago del Estero, candidato a intendente, diputado provincial, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, viceintendente electo de la municipalidad de la capital de su provincia, intendente de esa ciudad, y renuncia como intendente y es electo en ese momento, previamente con 64% de los votos, hasta llegar en el año 2005 a que es electo gobernador. Fue gobernador del 2005 al 2013, senador de la Nación Argentina por la misma provincia del 2013 al 2017, fue desde el 28 de febrero de 2014 hasta el 3 de diciembre de 2015 presidente provisional del Senado. Y el día que finalizó su mandato fue para ser nombrado el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria y para ocupar la vicepresidencia del Senado. En 2017 fue elegido para un tercer mandato como gobernador y ahora se presenta a la reelección en su provincia. Está casado además con Claudia Ledesma Abdala, quien fue gobernadora de la provincia de Santiago del Estero entre 2013 y 2017, cuando él estuvo aquí en el Senado, y también actual presidenta provisional del Senado, en este caso mandato preciso de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, quería comenzar preguntándole a Gerardo Zamora su evaluación del triunfo del radicalismo en Corrientes por una diferencia de un punto más de la que usted obtuvo cuando fue electo. Bueno, le ganaron. Ayer lo llamé para felicitarlo porque lo conozco y tengo mucho afecto con Gustavo Valdés. Hemos militado casi en las mismas épocas juntos y son de la misma, es un par de años menor que yo. ¿Pero estuvieron en la Juventud Radical? Sí, cuando yo me iba a los 30 años, él entraba creo que al mismo cargo que yo tenía, que era delegado nacional. La verdad que debe haber hecho bien las cosas, porque supongo que el pueblo correntino para elegir gobernador meritúa lo que el gobernador ha hecho, sobre todo cuando uno plebiscita la gestión, ¿no? La elección de Corrientes que acaba de ocurrir, una elección autónoma de gobernador, se eligieron los cargos provinciales. Y bueno, la verdad que ha tenido un muy buen resultado y esto debe ser mérito de su gestión. ¿Dice algo a nivel nacional? Por ejemplo, Ernesto Sanz en unas declaraciones recientes mencionaba de que cuando hay una diferencia de tal tamaño y coincide la elección a gobernador con la elección a presidente, hay causas locales y también causas generales. ¿Indica esto algo a futuro de las elecciones nacionales? De las elecciones, por más que sean nacionales, son legislativas, ¿no? Haciendo un análisis diferente, ¿no? Lo que se va a elegir el 12 de septiembre, que es una PASO, pero al mismo día todas las provincias eligen sus candidatos a legisladores. Y también son provinciales las elecciones de alguna manera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces se nacionalizan mucho los resultados cuando ocurren, sobre todo en provincias de Buenos Aires
y o Capital Federal, ¿no? Porque es un núcleo muy importante y proyecta. De que la elección de Corrientes tenga una proyección nacional, bueno, seguramente es un anhelo de ese sector, digamos, porque A ver, se da algo raro, ¿no? seguramente Porque entusiasma, digamos. ya Sí. hubo elecciones en Salta y ganó el oficialismo de signo contrario a las elecciones de Corrientes, que también ganó el oficialismo. Y se decía que era tan fuerte el desgaste que producía gobernar con el coronavirus, que en líneas generales, en la mayoría de los países del mundo, es cierto que las elecciones presidenciales o para jefe de Estado perdía el oficialismo. Acá no perdió ninguno de los dos oficialismos, ni de una coalición ni de la otra. Sí, cuando uno hace encuestas hay un mal humor por los efectos que tiene la pandemia, digamos, y los efectos más graves de la pandemia son las consecuencias económicas. Se tome el camino que se tome, porque si se toma el camino nada más que de importar lo económico por sobre lo sanitario, caso de Estados Unidos, Brasil, etcétera, la economía tampoco fue buena, porque a la larga el efecto del problema sanitario afecta a lo económico. Es indudable que el mundo está afectado y es indudable que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, bueno, sufrimos la consecuencia del mal humor por lo económico, de tener que tomar medidas a veces poco simpáticas, pero creo que la gente en el fondo reconoce, y creo que todos los gobernadores estuvimos de acuerdo. Quien habla, Valdés, todos los representantes de las provincias, en todas las medidas que se tomaron a nivel nacional por este tema. O sea, fue una medida generalmente consensuada, en la de tomar el camino de cuidar la salud de los argentinos por encima de la economía. O sea que no va a tener, a su juicio, una consecuencia electoral la pandemia. La verdad que no me animo a decir. Lo que sé que en cada provincia la gente meritúa y de alguna manera plebiscita lo que se hace. A ver, una conjetura. A lo mejor los santiagueños no piensan igual que los cordobeses, seguramente. Los cordobeses no piensan igual que los misioneros o los correntinos. No es una elección que tiñe como en una presidencial, que lo que se está opinando es casualmente la conducción del país por los próximos años. Aquí lo que se está eligiendo es los representantes al Congreso de la Nación, y hay múltiples ofertas en cada provincia. A ver, una conjetura, que si hubiese críticas respecto al manejo de la pandemia, ¿irían al presidente pero no a los gobernadores y a los intendentes? Mire, las críticas son generalmente de la oposición y son muy fuertes. Creo que los que han gobernado no han hecho esas críticas. Estoy hablando de la oposición en términos de representación partidaria, los que han de alguna manera boicoteado las medidas preventivas. O sea, se lo ha visto en las marchas, en organizar. Los gobernadores no lo han hecho, no lo he visto yo, con el cual participamos incluso dentro de el Norte Grande, que es un comité de 10 gobernadores, donde están los gobernadores del oficialismo nacional y de la oposición, y hemos estado siempre con Textes trabajando. O sea que creo que la respuesta de Corrientes también es eso. O sea, la gente ha reconocido que los gobernadores nos hemos preocupado por la salud y hemos tomado medidas a veces no simpáticas, pero que han tenido un resultado. Y si bien es doloroso hacer comparaciones, porque estamos hablando de cifras de fallecidos, y que cuando uno les pone nombre y apellido, obviamente hay familias que han perdido seres queridos, todos hemos perdido a alguien, un amigo, y ha sido producto de la pandemia, no de las medidas. Lo que se ha evitado con la pandemia es que las olas de contagio, como hemos visto en otros países, incluso desarrollados del mundo, han superado la barrera de las capacidades sanitarias, hospitalarias. El servicio de salud se ha visto desbordado, y eso se lo ha visto. Es una imagen terrible que hemos visto durante más de año y medio en muchos países del mundo, y aquí en la Argentina no se lo ha visto. Y esta decisión del presidente
ha sido la adecuada y los gobernadores hemos acompañado eso. Si eso obviamente trae un desgaste, obviamente se lo verá en el resultado. Gerardo, usted menciona el tema de las elecciones, el factor local. Ahora, usted casualmente está renovando, yendo a elecciones también para gobernador, junto con las elecciones legislativas nacionales. En noviembre, ¿no? En noviembre. O sea, en el caso de Corrientes se desdobló la elección. En su caso usted va en el mismo momento de la elección general. ¿Por qué no desdobló? A mí me parece que si lo desdoblaba estaba generando hacer votar 3 veces en un año, me parecía demasiado en este momento, simplemente para tratar de hacer una elección o especular con una mejor elección. Yo he preferido, he tomado la decisión y lo anuncié hace bastante ya para que la gente tenga previsibilidad y las fuerzas políticas también, los demás contendientes o aspirantes a la gobernación, que sepan que la gobernación se va a hacer conjuntamente con la nacional el 14 de noviembre. Siempre fue 3 así. elecciones en este contexto de pandemia a mí me parecía que no eran buenas. Es más, yo soy uno de los que dije que tenía que haber una, es decir, yo y 20 gobernadores más, inclusive gobernadores de la oposición, como el gobernador de Corrientes y el gobernador de Jujuy. Le planteamos al presidente en su momento, y lo hicimos públicamente, que había que por este año, en forma muy especial y extraordinaria, suspender las PASO, porque no estaban dadas las condiciones sanitarias. Luego se llegó a un punto intermedio de suspenderla por un mes, nada más. Pero imagínese, yo que tengo la posibilidad de tener una elección más en la provincia, tengo que ser consecuente con lo que pienso, o sea, y por eso decidí que iban a ser conjuntas, con lo cual en un acto se hacen, ojo, se vienen haciendo así siempre, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿en el pasado en algún momento se dobló? No. No, he tomado el mismo criterio, excepto en el año 2009. Ahí Porque en el año aquel 2009 momento usted sacó el 85%. Sí, es el la récord. primera reelección mía fue con el 85 y fue una elección desdoblada, porque no podía ser de otra manera, porque mi mandato era un mandato en el cual yo había sido elegido Había una reforma constitucional en ese momento. Claro, posterior a una intervención federal. Y la intervención federal había finalizado su mandato un 23 de marzo. Entonces nosotros no podíamos, tenía que finalizar mi mandato el 23 de marzo. Entonces la elección se hizo antes de esa fecha, con lo cual no había forma de hacer coincidir con ninguna... Ahora dígame esto, si usted hubiese desdoblado las elecciones esta vez, ¿cree usted que habría sacado más votos de los que va a sacar? Bueno, es una especulación que ni siquiera se me ocurrió. Creo que hay cosas más importantes de que sacar más o menos votos. Bueno, a usted déjeme preguntárselo hoy. ¿Usted cree que el coincidir con el gobierno nacional le suma votos a los candidatos locales o le resta? Nosotros creo que, mire, el presidente Alberto Fernández y Cristina muy buena imagen en Santiago del Estero. ¿Cuál es? ¿Qué porcentaje más o menos? Muy por encima del 60%, de acuerdo a las últimas encuestas. ¿Y usted? Estamos por ahí también. ¿Perdió respecto a hace 2 años? O sea, ¿la pandemia le consumió imagen? No tengo mediciones de esa naturaleza. No, lo que pasa es que retrotraernos a las mediciones serían anteriores a la pandemia, claro, porque recién estamos empezando a hacer encuestas en estos días. No, a eso me refería. Durante un año y medio, más de un año y medio no hemos podido hacer encuestas. A eso me refería. Si la pandemia usted siente que le quitó yo creo, estamos con una, consideramos una razonable, buena imagen. Eso me alienta a presentarme en la próxima elección ahora para 4 años más de mandato. Y siempre digo que toda elección es un plebiscito, incluso la legislativa, un plebiscito de lo que se está haciendo. Y nosotros, y en esto englobo obviamente en el manejo de la pandemia al gobierno nacional, hemos intentado hacer todo lo mejor para cuidar la vida, la salud de los santiagueños.
Y se ha hecho todo lo posible, tanto desde el gobierno nacional como el provincial también, para paliar los efectos de las medidas en ese sentido. ATP, IFE, apoyo a las pymes, una serie de medidas que, sumadas a una inversión importante que se viene realizando en la provincia en infraestructura, fíjese, nosotros lo llamamos medidas contracíclicas, de alguna manera, si bien es un poco ambicioso decir que una provincia puede tomar una medida anticíclica porque no tenemos la capacidad suficiente para manejar la economía en términos generales. Pero voy a dar un ejemplo. Y en esto ayuda también el gobierno nacional, pero fundamentalmente también la situación financiera de nuestra provincia, que es una provincia sin deudas, que es una provincia sin empleomanía. Me permito aclararlo de entrada porque hay una idea por ahí, desde cierta información o creencia, que si alguien gana en una provincia por el 70% de los votos es porque dicen que el 70% son empleados públicos. Nuestra provincia está muy lejos de ser eso. Somos una de las que menos gasto político tenemos, es decir, en gastos corrientes, y nos permite hacer obras. En uno de los mejores momentos donde el país crecía, por ahí posterior al 86, nosotros llegamos a tener 8.000 a 8.200 empleados libreta UOCRA. Cualquiera sabe. Construcción. Claro, construcción. Que son los directos, porque después vienen muchos indirectos, pero todos saben que uno de los indicadores de la economía, aparte del consumo de combustible, de energía, sí, es la construcción, que tiene dos parámetros. La bolsa de cemento. La bolsa de cemento, exactamente, y la libreta de la construcción, la libreta UOCRA, que se llama, que es la libreta con el cual trabaja un empleado en regla dentro de la construcción. En estos dos indicadores, los mejores indicadores anteriormente se dieron en esa época, arriba de 8.000 y pico, y hemos sido una de las provincias que más consumo teníamos de cemento. ¿Ah? ¿Qué época? ¿En esa época qué época? Fines del 2006, principios del 2007. ¿Y hoy? Hoy estamos en 8.500, 8.600, estamos con récord y vamos a llegar a fin de año cerca de los 10.000. A eso me refiero con medidas anticíclicas. Como tenemos recursos, invertimos más. Eso ayuda, potencia, mejora la economía, dinamiza el comercio. Permítame un apartado, el peor momento de la historia, 6.800, fue en la época de Macri. Nada más, para que tengamos idea que hoy, 2021, estamos mucho mejor que en el 2017, 2018, 2019. Y no había pandemia en esa época. Entonces, esto también meritúa a la gente, porque esto no solamente es una mejor calidad de vida para la gente cuando construimos escuelas, caminos, hospitales. Estamos por hacer un hospital universitario. Se abre el 25 de septiembre la licitación, los sobres de las ofertas por 4.400 millones de pesos, y son fondos provinciales. No es solamente una mejor posibilidad de salud, en este caso, y educación, porque es para nuestros estudiantes de la carrera de medicina, que van a poder hacer prácticas ahí, sino también que hay gente que trabaja ahí, y eso dinamiza el comercio. Un comercio que no ha estado bien. Y, ahora, Gerardo, respecto y esto es algo que la gente también meritúa, digamos. Usted trajo el tema de la cantidad de empleados públicos. Comparativamente con la población, ¿qué cantidad de empleados públicos sobre la población? Santiago del Estero tiene, bueno, no tenemos un censo aproximado, recién el año que viene se va a hacer, pero estamos cerca del 1.000.000 de habitantes. Muy bien. Según un aproximado del 2015, estamos en 940 y pico mil habitantes, pero yo creo que estamos más cerca del millón que de los 900. ¿Y cuántos empleados públicos? Le puedo decir exactamente cuántos sueldos paga la provincia de Santiago del Estero, incluyendo el gobernador de la provincia, pasando por los funcionarios y magistrados y diputados de los 3 poderes del Estado, y hasta el último empleado de cualquier categoría, es decir, empleado planta permanente, que son la mayoría, empleados con contratos de empleo o locación, que son muy pocos.
58.800 sueldos. Muy bien. Exactamente lo que pagaba la provincia cuando yo asumí en el 2005. Quiere decir que a mí, supuestamente un gobernador populista de una provincia, como por ahí nos tildan, feudal, de empleomanía, etc., yo para nombrar un empleado es porque falleció uno, se jubiló alguien o renunció alguien. Nosotros tenemos la misma cantidad de sueldo que el año 2005, con lo cual, en términos vegetativos, hemos achicado la planta de personal. Estamos por debajo del 42% de masa salarial en términos de presupuesto. Y le puedo dar más datos si quiere. Compárelo. De esos sueldos, 26.000 son docentes, 8.000 son policías y más de 4.000 son el sistema de salud. Denos una comparación. Otra provincia con 1 millón de... Hay provincias que gastan el 90% en masa salarial. Y son provincias que hasta se quieren independizar. Y dígame... Porque dice que pueden manejarse por sí mismos. Dígame, ¿es correcto decir que el 90% del presupuesto de Santiago se financia con recursos de la coparticipación? 80. 80. 80, fluctúa. Hemos mejorado porque ese era un dato histórico. Ese era un dato histórico de hace cerca de 20 años atrás. Llegó a ser el 92 en algún momento. El responsable del Partido Justicialista de Santiago del Estero, José Emilio Neder, dijo: a este proyecto de unidad provincial, cuya prolija gestión del gobierno encabezada por Gerardo Zamora, nosotros defendemos y ponemos en valor. Y quiero poner foco en prolija. ¿Qué diferencia hay entre usted, entre sus pensamientos y los del peronismo? Si la palabra prolija, dicha por un peronista, tenía en este caso un reconocimiento a una virtud que no es habitual dentro del peronismo. Y cuéntenos cuál es su forma de aliarse con el peronismo también. Nosotros en Santiago del Estero hemos construido un proyecto político provincial. Esto hay que destacarlo en primer lugar. Hombres y mujeres de origen radical y de origen peronista que mantienen su propia identidad e incluso su propia pertenencia partidaria o su propia estructura partidaria. Nosotros tenemos aproximadamente, en la última elección, creo que en esta van a ir más, 28 partidos políticos que integran el Frente Cívico por Santiago, en la elección de gobernador. Comparémoslo con Corrientes, ¿es algo parecido? No tengo el dato, pero creo que tiene también casi 30. Partidos. No tengo el dato de Corrientes, no sé, pero... Incluye, obviamente, el peronismo. Bueno, en el caso de Corrientes, no, en el caso suyo. En el caso de Santiago, sí. El Partido Justicialista está incluido dentro del Frente Cívico por Santiago. No así la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical está intervenida en la provincia. Nace con la Unión Cívica Radical cuando yo era presidente. Después, cuando algunos gobernadores decidimos hacer la transversalidad, ahí es donde el radicalismo me expulsa a mí, a Cobos, a Cornejo, que ahora es presidente, a Sáenz de Río Negro, a Colombi, nos expulsan en aquel momento del radicalismo por integrar la fórmula Cristina Cobos. A usted no. Sí, a mí me expulsan. Pero usted no puede volver. ¿Ah? Usted después no puede volver. Todos los demás que menciona hoy están en el radicalismo. Sí, en realidad tampoco me pudieron sacar del padrón porque gané en la Cámara, pero bueno, no importa, yo soy respetuoso, no estoy participando de la vida política de la Unión Cívica Radical. Lo que sí le puedo decir es que el radicalismo en su gran mayoría integra el Frente Cívico. En su gran mayoría. El Frente Cívico... Por Santiago. Frente Cívico por Santiago se llama nuestra... Que no es un partido político, le aclaro, ¿no? Es un frente, ¿no? Gerardo... Yo soy... Y con el peronismo, con el actual senador Neder, que fue vicegobernador también de la provincia, y con muchísimos hombres. Yo tengo un fuerte respeto con el peronismo de mi provincia, y un gran agradecimiento. Ahora, obviamente, con el para peronismo sacar nacional. 75%, 76%
como se consiguió en Corrientes y como consiguió usted en Santiago, obviamente tiene que tener al peronismo dentro. No habría forma Tiene que haber una tiene, parte del peronismo. Tiene que haber una confluencia de muchos sectores políticos, Pero obviamente, esencialmente porque ni el peronismo... radicalismo ni el peronismo solo en ningún lugar tiene una adhesión Ahora, hay de esa algo de naturaleza. algunos Hay una radicales... construcción política más allá de la respuesta plebiscitaria de la gente a una gestión. ¿Sabe a qué iba? Que en Jujuy también el gobernador de Jujuy, siendo radical, tiene una alianza con el Creo que tiene peronismo. un vicegobernador peronista. Exactamente. Sí, creo, no sé si en este mandato. No he seguido muy bien. Independientemente que en el caso de Corrientes no sea de la misma manera más estructurado, pero obviamente en ese 75% de Colombia hay claramente peronismo. O sea, hay un radicalismo que puede incorporar... Corrientes ha hecho buenas elecciones siempre, el anterior gobernador también. Es No, una pero estamos hablando del provincia. 75%. Sí, debe haber hecho muy bien las cosas el actual O gobernador. sea, ayúdenos a entender cómo el radicalismo puede incorporar al peronismo. Con nuestra mirada de acá de la ciudad de Buenos Aires, que lo tenemos como situaciones incompatibles. ¿Cómo se logra esa amalgama? Con respeto, pensando en objetivos comunes. Cuando yo explicaba que es el Frente Cívico por Santiago, es un proyecto político provincial, que tenemos nosotros una posición en este momento de ayuda, de integración y de apoyo al Frente de Todos, es de público conocimiento, digamos, y que hemos sido oposición al gobierno de Macri también, pero siempre una oposición constructiva, como casi todos los gobiernos de las provincias. Macri tuvo presupuesto todos los años porque si no teniendo mayoría en el Senado, así que imagínense si hubo buena predisposición, cosa que no vemos ahora en la oposición. Ellos plantean, es muy feo para la democracia decir voten no para que no tenga mayoría el gobierno. Ustedes tendrían que decir voten no porque nosotros vamos a proponer cosas mejores. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra provincia. Hemos propuesto una diferencia de lo que venía haciéndose y está en los indicadores. Ejemplo, no solamente hemos tomado medidas anticíclicas, sino hay informes que demuestran que hemos manejado bien la pandemia, porque se han tomado medidas de inversión en la pandemia. Pero el mejor dato y oficial para valorar eso, más allá de cualquier consultora, es el propio INDEC, que reconoce que la pobreza, el último INDEC, tomemos que es el segundo semestre del 2020, ¿no? El último dato oficial del INDEC, plena pandemia, segundo semestre. La pobreza subió en la Argentina, es un dato doloroso que tenemos en la Argentina. Bueno, en Santiago del Estero y otras 3 provincias bajó. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es posible? Por estas medidas, porque tomamos muchas medidas. Y porque tenemos la... A ver, uno no toma medidas solamente porque quiere, las toma porque puede. Y a eso voy cuando hablábamos de empleomanía. Nosotros no somos una provincia que tenemos déficit financiero ni endeudamiento. Al contrario, no tenemos 0 de endeudamiento. Y eso nos permite a veces manejar hasta superávit financiero e invertirlo donde y cuando es necesario. Y lo venimos invirtiendo en este tiempo. Y lo venimos invirtiendo sin endeudarnos. Y no se ha caído en ninguna medida de ajuste para poder cubrir la gran inversión que se ha hecho para duplicar la capacidad en materia de salud, para ayudar a los sectores más carenciados. Y ojo, y no solamente estoy hablando de los sectores vulnerables, estoy hablando del turismo, del comercio, estoy hablando de los pequeños productores que el año pasado no podían levantar la cosecha y nosotros le dimos subsidios para que la levantaran. No había precio del algodón el año pasado. El mundo ha vivido un momento muy difícil. La Argentina está recuperándose con mejores indicadores ahora que en el 2019, después de todo esto que estoy hablando. Y eso la gente de nuestras provincias lo puede palpar. Por aquí, a veces en lugares como Capital Federal, donde son otras las necesidades,
es otra la, la búsqueda, digamos, de la respuesta política. A lo mejor no se dimensiona el gran esfuerzo que se ha hecho desde el Estado Nacional y desde los estados provinciales para paliar una situación que afectó a todo el mundo. Bueno, ayúdenos a entender qué diferencia hay entre el radicalismo y el peronismo. Usted que ha logrado fusionar los dos, y tenemos ejemplos de vecinos suyos que también han demostrado pericia en eso. ¿Qué tronco común tiene el peronismo y el radicalismo? Características, mire, el peronismo y el radicalismo tienen características similares. Nacieron en épocas diferentes, pero con los mismos principios. El radicalismo de Alén nace sobre la lucha de los desposeídos. Eso fue lo que lo llevó en la época de la transversalidad a usted, a Colombia, a Cornejo, a Cobos, a sumarse con Néstor Kirchner en la transversalidad. Sí, estábamos viendo cosas que se hacían que eran favorables para el país. ¿Y qué pasó con Macri, con Juntos? Bueno, yo no lo voté a Macri, así que estoy tranquilo. Cuando usted ve los radicales, gracias a Dios eso no lo hice. ¿Ah? Cometí muchos errores en mi vida, pero votarlo a Macri no fue uno de los míos. Cuando usted ve que el radicalismo es parte integrante de la coalición que integra con el PRO, ¿qué pasó ahí? Y a mí me da pena porque si yo ingresé a la política, yo no vengo de familia política, ¿no? Vengo de familia, diría casi apolítica. Mi padre y mi madre no eran políticos. Y yo me sumo a la política y dentro de la política al radicalismo por Alfonsín. Y toda una generación de jóvenes que ingresaron en un momento de hiperpolitización de la juventud argentina ya a partir del 83, algunos a otros partidos políticos, pero una gran parte de jóvenes nos involucramos en la política por la figura de Alfonsín. Y Alfonsín sigue siendo un referente de la política dentro del radicalismo, por lo menos, y fuera también. Bueno, Alberto Fernández también reivindica a Alfonsín. Podríamos decir que mucha Alfonsín gente reivindica. Probablemente sea el punto de unión entre los dos partidos. Alfonsín jamás hubiera hecho una alianza con este sector de la derecha argentina que representaba a Macri. Derecha mentirosa también, porque hicieron bastante populismo, ¿no? Triplicaron los planes sociales, bueno, una serie de cosas que no iban en consonancia con lo que decían que representaban. O sea, tampoco fueron muy sinceros. ¿Por qué sentí una profunda tristeza? No solamente porque si hubiera estado Alfonsín jamás hubiera permitido eso, sino también porque perdió en esto, o sea, perdió casi todas las capitales de provincia que tenía durante muchos años, Córdoba, Río Gallegos, Paraná, uno empieza a contar Neuquén, todas las provincias que el radicalismo fue perdiendo. Intendencia, capitales de provincia. Por eso. Capitales de provincia. Porque a nivel de gobernaciones no perdió. Son muy importantes las capitales de provincia. No, claro. Son muy importantes. Por lo menos para una fuerza como el radicalismo. No tuvo... Ahora usted ve ahora no se lo respetó dentro de la coalición. Entonces, bueno, pero yo no quiero opinar, tengo que ser respetuoso, o sea, no estoy participando... ¿Usted ve ahora un resurgir del radicalismo, el triunfo de Corrientes, la interna bulliciosa en la provincia de Buenos Aires? Si eso ayuda, mire, todas las cosas que ayuden al radicalismo o al partido justicialista, a todos los partidos políticos, yo las considero muy buenas, siempre que sean a través del voto de la gente. A mí me alegra mucho. Fortalecer las instituciones democráticas es muy bueno. A mí lo que no me alegra es cuando lo que crece es la antipolítica. Y el triunfo de Corrientes es el triunfo de la política. Y si le sirve al radicalismo, el radicalismo es la política. La antipolítica es ¿Quién es antipolítica? Y bueno, lo representa en gran parte el macrismo, lo representa esa forma de plantearlo como algo liviano, algo suave, simples eslogans. O sea, usted incluye, cuando dice el macrismo,
incluye a Larreta en eso o se refiere a...? Larreta no habla mucho de eso, lo veo más trabajar, la verdad que debo reconocer, no lo veo con eso. No lo veo a Larreta, porque se ha hablado mucho estos días de esa maestra como si fuese ministra del gobierno, digamos, ¿no? Pobre mujer, estaba muy exaltada, yo comparto que estaba mal. De ahí hablar de adoctrinamiento es otra cosa, no tiene nada que ver, el adoctrinamiento es otra cosa. Discutir con un muchacho adolescente, yo lo he hecho con mis profesores, y en esa época con la misma edad no tenía facultad de votar. Hoy un chico de 16 años, un adolescente, es un ciudadano porque tiene el derecho y la obligación a votar. Yo no lo vería, por ejemplo, a Larreta hacer lo que ha hecho Macri, por ejemplo, ir al Monumento de la Bandera de Rosario a explicarle a los alumnos, homenajeando a Belgrano, que hay mafiosos que andan en camión y que perjudican, explicándole toda esa cosa que no se entendió a chicos de 5 o 6 años y después haciéndolos repetir, sí se puede, sí se puede. O sea, no lo veo un poco más razonable. Lo otro era eso, era la antipolítica misma, la falta de... ¿Milei? Es un fenómeno porteño, me parece, Milei. Es muy bueno para los porteños porque es así un disruptivo, O sea, digamos. ¿usted no lo ve que en el interior pueda tener en un futuro incidencia? ¿Qué pasaría en Santiago del Estero? Esos personajes como Bullrich, como Milei, en las provincias tenemos otra... somos diferentes, digamos. No sé si más malo, más bueno, no sé. Somos diferentes, existe otra cosa, existe... O sea, se construye, se gana prestigio, se hace cosas por la gente y después se va a decirle a la gente, transmitir odio no es bueno, transmitir odio y ser agresivo de esta manera, por lo menos en provincias como la nuestra, y yo me animo a decir gran parte del interior, eso es muy de aquí, digamos, Vuelvo con la pregunta, ¿usted ve sí. un resurgir del radicalismo? Ojalá que el radicalismo vuelva a surgir con sus principios, con sus valores. Ojo que el peronismo también le pasa lo mismo, ¿no? Son movimientos más que partidos, estas dos fuerzas políticas más importantes de la Argentina. Y son tan amplios que conviven... O sea, usted ve una hibridez matices, no son ni siquiera matices. En el peronismo no quiero dar nombres, pero todos están informados. Convive gente desde un ala totalmente progresista o casi, digamos, socialista, a gente de derecha. Hasta me animaría a decir que en el peronismo hay gorilas también, digamos, o sea, y algunos quedan, otros se van, otros vuelven. Y en el radicalismo pasa lo mismo. En el radicalismo pasa lo mismo. Nada más que, aparte, no eran iguales Alvear y Irigoyen tampoco, no sé si lo puedo explicar de esta manera. Digamos. ¿Usted ve en un futuro un magma, una hibridez entre el significante radical, significante peronista, donde va a haber dos coaliciones que se van a nutrir de componentes de los dos troncos? Mire, lo que yo me animo a decir, que a la gente le importa poco la disciplina partidaria, si es radical o si es peronista. Mire, le interesa muy poco. O sea, la gente es más inteligente a veces de lo que los políticos creemos. Y ojo con los jóvenes, que a veces, le voy a dar un ejemplo de los jóvenes. Yo he visto gente quemar barbijos, he visto gente decir que había que rebelarse a la cuarentena, he visto gente que decía que el virus no existe, gente que decía que te ponían un microchip en la vacuna, políticos renombrados que decían que la vacuna que era veneno, etcétera, etcétera. Y he visto, porque tenemos una campaña de vacunación muy importante dentro de nuestra provincia, que había sectores de determinada edad que se resistían a vacunarse. Ojo, teniendo la Argentina y Santiago del Estero un alto índice de vacunación, no solamente en el COVID, ya las vacunas del calendario obligatorio, 90 y pico %, somos un país muy culto, diría yo, en ese sentido. Pero hay sectores etarios de mediana y de edad avanzada.
Los jóvenes fueron todos a vacunarse, todos, los de 18 años, todos a vacunarse. Los jóvenes son mucho más inteligentes que nosotros. Así que yo confío en eso, que puede haber lo que haya, puede haber, no importa, o nuevos partidos, no importa, lo importante es que se fortalezca la política. Sin la política no se puede gobernar. Nosotros, ¿qué somos en nuestra provincia? Un proyecto político provincial, es decir, nos preocupa primero la provincia, primero. Pero político, ¿por qué? Porque tomamos decisiones políticas. A nosotros ningún gurú, ni nadie de afuera, ni ningún poder concentrado, por más poderoso que sea o se crea, nos va a decir qué tenemos que hacer, qué decisión tenemos que... Desde la pequeña hasta la más grande. Ahora, usted le dice... Las decisiones son políticas, las decisiones son políticas. Hay que fortalecer la política. Gerardo, déjeme interrumpirlo para decir, usted habla del proyecto político provincial, remarca continuamente. Ahora, al mismo tiempo, usted se coloca como candidato a diputado suplente, sí, y en la boleta aparece su rostro como el principal elemento de atracción. Es la cuarta vez que lo hago. Bueno, pero para usted... Es la cuarta vez que lo hago. Yo podría inferir, sí, de que usted no desdobla las elecciones para gobernador, sabiendo que a lo mejor puede obtener más votos, porque le interesa mucho la elección nacional y la cantidad de diputados, sí, que va a colocar. Pero no lo niego. Es más, partamos de la base que yo soy un político militante, y yo milito, y siempre lo digo, cuando soy candidato, cuando no soy candidato, y si tengo que ser suplente, lo soy. Doy la cara. Mi voto está en la cara porque yo doy la cara. Si el resultado es malo en Santiago del Estero el 12 de septiembre, no le voy a echar la culpa a Alberto Fernández ni a nada. El resultado es porque yo plebiscito mi gestión, porque cuando uno está desde la oposición, puede prometer, criticar, decir, cuando uno está gobernando, el proyecto político y las decisiones políticas son en función de gobierno. Y es cierto, nosotros, mientras más representación tengamos desde nuestro proyecto político provincial, va a ser para defensa de los santiagueños. Y obviamente, ¿cuántos diputados y cuántos senadores tiene usted del total de los diputados y senadores nacionales que compartimos de distintas fuerzas políticas, pero que confluimos, sí, todos? ¿Existe otro caso de otra provincia que tenga todos? No sé, no sé. Quiero hacer puede ser Corrientes, porque tiene mejores resultados que yo. Bueno, pero sí, hay que verlos continuadamente también, ¿no? Usted los viene teniendo desde 2005. Y bueno, a algo habremos hecho bien también. Déjeme dejarle una pregunta para después del corte. Un hecho previo a las elecciones de Corrientes fue una bala que le entra en el medio de un acto a un diputado de la oposición, en este caso del peronismo. ¿Qué efecto hubiera tenido o tendría si sucediera algo similar con la coalición de distintos signos de la de Corrientes? Concretamente, ¿qué pasaría si eso mismo estuviera pasando y le entrara una bala a un candidato de Juntos por el Cambio de Santiago del Estero? Pero después sí, seguramente todo el Juntos estaría en la provincia pidiendo la intervención de mi provincia, pero ni dudo, ya se lo contesté. Pero lo profundizamos después del corte, ya volvemos, en 2 minutos. Sí.